Bien, pues estamos ya en esta semana, que es la semana definitiva en cuanto a la decisión que tomemos los mexicanos respecto al futuro político y electoral del país, es decir, la semana antes, los días previos, antes de la elección del 6 de junio. Hoy, en este martes 1 de junio, tengo el gusto de platicar con el doctor Enrique Dussel, quien es filósofo, pensador mexicano, articulista, escritor de libros, secretario de formación política del Comité Nacional de Morena y una de las mentes que creo que nos pueden ayudar a ir entendiendo lo que sucede en este camino rumbo a las urnas del próximo 6 de junio. Doctor Enrique Dussel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Al contrario, doctor, pues la verdad vamos entrando en materia porque todo mundo está en estos días y en estas horas políticas volcado en el análisis y la discusión acerca de lo que significa el próximo 6 de junio. Doctor, ¿en qué momento estamos y qué significado trascendente tiene el camino a las urnas para este 6 de junio? Sí, casi todos se sitúan de una manera muy inmediata ante la elección y también en el horizonte exclusivo de México. Hay que situarlo en un horizonte mayor porque estamos observando un proceso latinoamericano muy importante. Y ese horizonte mayor yo le llamo la segunda emancipación. La primera fue allá en 1810. Tupac Amaru comenzó en el siglo XVIII un proceso de liberación de España y Brasil, pues no se liberó de Portugal, tuvo la inteligencia el emperador brasileño, mejor dicho, portugués, Joao, de volver a Portugal, dejar a su hijo Pedro, y Pedro en el 1821 se decidió que yo me quedo en Brasil y constituyó el Brasil en un imperio y no tuvo entonces guerra de emancipación porque hasta 1889 Brasil fue el imperio del Brasil, era el centro del mundo portugués. Y mientras que América Latina, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina luchaban entre ellas, el Brasil iba ocupando el enorme espacio del Amazonas y cuando se despertaron los hispanos, el portugués había ocupado todo el Sudamérica Uh como -huh, una verdadera conquista del Far West, uh -huh. como Estados Unidos, y entonces Brasil logró tener un país con verdadera importancia de 200 millones y más de habitantes, que México quiso hacer un imperio de México y la idea era muy buena y Centroamérica era parte, pero todo esto se dividió, los hispanos fuimos menos inteligentes y el proceso de la primera emancipación nos llevó a dividirnos en una cantidad de países más pequeños. Uh -huh. Eso es la primera emancipación, simbólicamente en 1810, 1823, Uh -huh. y Hidalgo, San Martín, Bolívar son los prototipos o los líderes de ese proceso. Sí. Esa es la primera emancipación. Y Carlos Mariátegui, José Carlos Mariátegui y José Martí hablaron de una segunda emancipación. Martí vivió en Estados Unidos y se dio cuenta en el siglo XIX, cuando Cuba era todavía colonia española, Uh de -huh. que ahora la gran potencia era Estados Unidos, no era España, y lo que se venía era una colonialidad
bajo la égida de Estados Unidos. Y por eso José Martí dijo, no, Cuba se debe independizar de España, pero América Latina se va a tener que independizar de Estados Unidos. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Yo diría, estamos allá por 1790 o 1800 con respecto al 1810, que fue la primera emancipación. Estamos en la segunda emancipación. El mismo presidente ahora dice, pide a Estados Unidos que no dé recursos a un grupo que está jugando en la política interna contra el gobierno. Pues lo ha hecho siempre Estados Unidos a través de la CIA, de dar dinero a ciertos sectores que apoyan la política norteamericana contra la política nacional de nosotros. Sí. Quiere decir que eso es lo habitual. Claro. Pero lo está pidiendo y mostrando la contradicción de que Estados Unidos, por una parte, propone un diálogo con América Latina y por otro lado está dando dinero a grupos que juegan en la política interna latinoamericana en pro de Estados Unidos. Claro. Todo lo que llamamos neoliberalismo, claro, es una dependencia norteamericana. doctor. Pues Sí, es perdón. dar a Estados Unidos la hegemonía del proceso latinoamericano. Sí, doctor Dussel, suele decirse que México está condenado históricamente por su dependencia geopolítica respecto a Estados Unidos. ¿Cómo podemos jugar, movernos en esa realidad geopolítica imperiosa, impactante, inevitable, con una intención de una emancipación como la que usted plantea, doctor Dussel? Bueno, pero hay que ver que somos los países limítrofes con Estados Unidos. Nos quitó las 2/3 partes de nuestro territorio. Luisiana y el Mississippi, Missouri, estaba bajo la hegemonía pues, española y por lo tanto de alguna manera México colindaba con el zar. El zar tenía Alaska y luego venía México como límite o limítrofe con el zarismo, allá en lo que hoy es Canadá. Toda la gran planicie norteamericana, la Luisiana, era española, por lo tanto era también mexicana. Florida también. Es decir, no es solamente Texas y California lo que nos sacaron. Nos sacaron 2/3 partes de nuestro territorio. 2/3 partes. Si hacemos un mapa en 1810 de lo que es México, es notable, nunca se hace ese mapa, porque los grandes lagos todavía son parte de México. Los grandes lagos. Es decir, México tenía una presencia enorme. Nosotros, al hacer ya un mapa con solo Texas y California, nos olvidamos el robo de 1.000.000 de kilómetros que nos sacaron antes los norteamericanos. Pero hoy, ¿cómo revertir eso ante el enorme peso geopolítico, tecnológico, financiero de Estados Unidos, que sería capaz de aplastar un intento de emancipación mexicana pues de una manera aparentemente muy fácil? Bueno, las maneras son las coyunturas históricas de equilibrios que llamaríamos así geopolíticos, y es en este momento el debilitamiento de la hegemonía norteamericana, que venía siendo única y nadie podía discutirla desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945, donde Estados Unidos organizó al mundo. Y miren qué notable, siempre yo repito, Alemania era el enemigo
de Estados Unidos en la guerra y le dio el Plan Marshall para que parara a los rusos, que eran comunistas. Y el Japón, que fue su otro enemigo, lo arregló también para que parara a los chinos. Y de esta manera Estados Unidos se las arregló para tener un dominio prácticamente sin contraparte hasta hace muy poco, donde de pronto la extraordinario desarrollo de China, que no es ningún milagro, sino la continuación de una civilización que yo digo siempre ignoramos, porque los chinos descubrieron en el siglo II el acero, en el siglo IV el papel, en el siglo VI la imprenta, en el siglo IX imprimían papel moneda, 1000 años antes que Europa, papel moneda. Y entonces no sabemos que los chinos estaban muy desarrollados con la India, cuando Europa era la Edad Media y estaba fuera de la historia. Y ellos eran los que comandaban el mundo. Después hubo una crisis enorme que no voy ahora a relatar y resurge China. Entonces ahora hay una bipolaridad que es necesario saber utilizar. Puedo decir, en geopolítica no necesito yo ser tan fuerte para dominar, para luchar contra otro. Me puedo hacer amigo de tu enemigo. Y eso es lo que va a pasar en el próximo futuro. Sí. México y toda América Latina está luchando por su segunda emancipación. Nos vamos a liberar de Estados Unidos, del cual somos inevitablemente el patio trasero, pero debemos pasar a ser una habitación de la casa con igualdad. Y esto es solo América Latina está en esa posición, porque el África está destruida en sus tradiciones y no logra todavía constituir el Estado nacional, está en un estado previo. Y el Asia, los grandes países como China y la India y aún el mundo musulmán, están más allá, están ya en un proceso de emancipación y desarrollo propio, y entonces nos llevan mucha delantera. América Latina es la que está luchando por su segunda emancipación, solo América Latina. Y entonces, lo que acontece hoy en México es algo único en la historia y dentro de lo que se está aconteciendo en América Latina, porque la existencia de un gobierno popular progresista en Argentina o en Bolivia sobre todo, que estaba Evo Morales, las OEA le inventó un fraude, el señor Almagro dijo que era un fraude, hicieron un golpe de Estado legal y persiguieron al pueblo, pero no aguantaron más de un año porque se robaron todo lo que había podido acumular Evo Morales y no supieron gestionar el neoliberalismo que ya no funcionaba, y entonces fue una bancarrota total. Sí. Lo que está pasando en Brasil y lo que está pasando en Venezuela, que es el segundo país después de Israel donde Estados Unidos ha puesto el dinero para afirmar al ejército contra Venezuela, pero ahora se le levanta al pueblo y el ejército tiene que usar su capacidad contra el propio pueblo colombiano. Entonces tenemos en Brasil y en Bogotá, o decir, en Colombia, dos pueblos que quieren volver a tener un gobierno popular, progresista, de izquierda, antiliberal, que Lula había dado resultado y Kirchner había dado resultado, y México que de pronto
con López Obrador aparece en el horizonte inesperadamente y Claro. por primera vez. Entonces, tenemos que ver un panorama general de que empieza a ser un proceso, yo no digo ineluctable, Ujú. pero es la caída de la hegemonía norteamericana, la emancipación de América Latina, que no va a ser una hegemonía, vamos a ser un grupo de 700 millones de habitantes, que si logramos organizarnos con unidad, como hace la Unión Europea, sería una potencia de segundo grado, pero de importancia, donde México, Brasil y Argentina ya unidos y con el apoyo de una Colombia y una vez Venezuela y demás, empezarán a ofrecer una resistencia y podremos pensar en un desarrollo propio. Claro. Doctor, Ese es el contexto de nuestra votación el sí, sí, domingo. así es, le agradezco mucho esa ubicación y ese contexto porque nos ayuda a ver más allá del momento del depósito de la boleta electoral en la urna. Doctor Dussel, el alegato principal de los opositores al gobierno del presidente López Obrador y su partido Morena y sus candidatos, la principal proclama dice: a la hora de votar tienes que elegir entre democracia o dictadura. ¿Qué opinión tienes sobre esta proclama de estos opositores? No tiene ningún sentido. Estos opositores, el PAN tenía, cuando se fundó allá en los 30, un grupo de pensadores que eran pequeños burgueses cristianos, demócratas cristianos, que tenían una cierta ideología y que tenían un cierto proyecto. Uh-huh. El PRI tenía un Lázaro Cárdenas que realmente pensó justamente en la nacionalización del petróleo y del subsuelo ante un Estados Unidos en crisis por la debacle del año 30 y después por su guerra. Entonces, el PRI también había tenido una ideología propia, nacionalista, de desarrollo. Y el PRD, no digamos, era un partido de izquierda que conocía a Marx y era. Los tres se han quedado sin ideología, porque el PRI fue cambiando hasta el punto que de lo que pensaban los fundadores y sobre todo el gran Lázaro Cárdenas no quedaba nada, porque justamente hicieron todo lo contrario de lo que habían pensado sus fundadores. El PAN, que era más bien un partido demócrata, cristiano, demócrata, de clase media, se va a la derecha y pierde completamente su ideología originaria. Y el PRD, pues ni hablar, hizo una izquierda que quería llegar al poder, pero los chuchos vaciaron completamente la ideología del PRD y lo hicieron un partidito que puede servir como acólito de los demás. Entonces los tres han tenido que dejar su poco o nada de ideología atrás para unirse contra López Obrador, o es decir, el único contenido de su acción es contra. ¿Cuál es el proyecto positivo? No tienen ninguno, porque tienen un proyecto de desarmar lo que López Obrador propone, pero hay muchos que crean miedos entonces, y la gente puede, algunos mal informados, creer en esos miedos y votar por ellos. Pero la verdad es que ideológicamente no tienen ni unidad, ni contenido, ni proyecto. Les pasaría lo que pasó al grupo boliviano. Subieron al poder, no supieron qué hacer
y en un año cayeron, o en dos, porque era un desastre. El país nuestro era completamente gobernado por la corrupción. Vendían petróleo para poder pedir el moche, compraban gasolina para pedir el moche, y entonces ahora un juez exige a Pemex que venda el petróleo en bruto y que compre gasolina que vale 5 veces más que el petróleo, los cuales quedamos endeudados. Pero no se da cuenta ese juez, con una idea de la competencia neoliberal, y el juez puede saber mucho de derecho, pero de economía no entiende nada, ni sabe lo que es la competencia, y no se da cuenta que es la competencia dentro de una concepción neoliberal del mercado, donde el Estado sería un competidor más, lo cual el señor juez no se ha dado cuenta que el Estado no es una empresa que está a nivel de las empresas privadas, sino que el Estado es una supraestructura que está representando al pueblo, y dentro de ese pueblo puede haber empresas, pero el Estado no compite con las empresas. Claro. Entonces, liquidar a Pemex porque es un competidor privilegiado, es un galimatía económica que el juez imposibilita entonces una actitud nacionalista de preservar las riquezas del país. Claro. Y entonces eso no puede funcionar, claro, porque el país va a la hecatombe como le ha acontecido. Claro. Doctor, esta elección va a tener como referente el segundo trienio del presidente López Obrador. Un segundo trienio de su ejercicio constitucional, en el cual el presidente López Obrador ha dicho que reformas de mayor calado las dejaría para este segundo trienio. Si avanzara mínimamente o en los términos que pretende la alianza contra López Obrador y limitaran su mayoría en la Cámara de Diputados, y si siguiese una campaña fuerte de chantaje, negociación, presiones, ¿cree usted que en ese segundo trienio del presidente López Obrador habrá un giro más cargado a la izquierda, o que tendrá que negociar y condescender con estos factores de poder que tratan de limitarlo con esta versión de los contrapesos? Bueno, está tirada la moneda en el aire. Si no logras la mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener más problemas, no menos, en el trienio que queda. Y si logra esa mayoría, y aún la mayoría absoluta, entonces podrá avanzar en muchas cosas. No quiero decir en qué aspectos, porque me ganaría yo enemigos innecesariamente. Pero ciertamente hay reformas que hacer, y la primera es la ley electoral, con el INE y su tribunal electoral, que realmente está operando de una manera completamente fuera de la lógica jurídica, porque siendo un organismo independiente no debe meterse en la vida interna de los partidos, y menos exigir al partido que cumpla acciones contra sus propios estatutos que el INE ha aceptado. Y es el caso de Morena, que se le exigió hacer cosas contra sus estatutos, y lo cual lo ha quebrado a Morena allá en noviembre del año pasado,
cuando suprimió todos sus organismos, impidió poder hacer el Congreso Nacional y dejó entonces Morena sin realmente autoridades oficiales fuertes elegidas por los miembros del partido, y se le impuso una manera de elegir sus propias autoridades y sus candidatos por una encuesta abierta a toda la población, lo cual no se ha pensado bien qué es lo que significa. Es la primera vez en la historia que un partido hace una encuesta abierta a la población para elegir sus candidatos. Claro. Es algo que es absurdo, porque para elegir los candidatos de un partido, la encuesta podría realizarse entre los miembros del partido, pero no en la población en general. Y se le obligó a hacerlo, y entonces entró en un caos jurídico que ahora ni se sabe cómo desenroscar el nudo que se ha hecho. Pero eso tendrá que pensarse en este segundo trienio, que si es que tiene mayoría, Morena se va a tener que poner a, primero que todo, reorganizarse según sus estatutos y hacer su congreso y elegir sus autoridades y poner en orden sus maneras de proceder y de elegir los candidatos por la base del partido, como están los estatutos, y no por encuestas inventadas que no son estatutarias. Se puede hacer excepcionalmente si es urgente hacerlo, pero no es la manera normal de un partido como era Morena. Entonces, en los 3 años que vienen va a depender completamente del resultado de esta elección. Sí. Si no hay suficiente mayoría, se va a entrar en tener que compartir el poder y dará menos claridad a la política del Ejecutivo. Pues sí, doctor Dussel, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con usted. Hemos platicado ampliamente y le agradecemos mucho que nos ayude a tener claro el contexto, lo que está más allá del depósito de la tarjeta de la boleta electoral en la urna, y nos quedamos mucho con su planteamiento de la segunda emancipación y de los retos y las tareas que pueden quedar en nuestro país después de estas elecciones. Así es que, de verdad, muchas gracias, a reserva de lo que usted desee agregar, doctor Dussel. No, nada más que es un momento clave, y yo insisto mucho, un partido político no es solamente una maquinaria electoral, es una escuela de política. Y una escuela de política significa que hay que formar a sus miembros con una cierta ideología para que sepan pensar. Y si no dedicamos tiempo y recursos a la formación de los millones de participantes de un partido, el partido se hace una maquinaria electoral vacía, que al fin tampoco tiene ningún significado. Y en este punto todavía Morena ha dado pocos pasos, y la formación realmente de sus miembros no ha comenzado, porque ha habido eventualidades que lo ha distraído en otros temas y lo ha apartado de la formación de sus militantes y de sus miembros para poder realmente tener todos los miembros del partido idea de qué se estaba aconteciendo.
Bien, pues doctor, muchas gracias y espero que pronto tengamos oportunidad de repasar los resultados de este 6 de junio y ver qué lecturas podemos extraer de esas decisiones electorales. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.